Bienvenidos a un nuevo programa de Los Hijos del Yugo. Les saluda Héctor López y hoy tenemos un tema muy interesante. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente que nos acompañen y nuevamente nos hemos dado tiempito para contarles nuevos temas y también hacer un poquito de lo que nos gusta, hablar de historia. Bienvenidos todos amigos y amigas, qué bueno estar aquí otra vez con ustedes, con Cristian, con Héctor y también en este bonito lugar que ya les vamos a adelantar más adelante. ¿De qué se trata? Vamos el día de hoy a hablar acerca de la historia de los manteños huancavilcas. De la Liga de Mercaderes. De la Liga de Mercaderes, de sus antepasados, los Chorreras, los Valdivias. Vamos a hacer un breve resumen de todos ellos. Pero ¿por qué vamos a hablar de ellos? O sea, ¿qué hicieron de importante? Bueno, vamos ya un poco como resumiendo, por así decirlo, la razón del por qué. Es quizás una de las culturas más importantes de la costa del Pacífico americano. Fueron grandes navegantes, les sorprendieron incluso a los mismos europeos. Se cree que incluso conocían la navegación transatlántica y llegaron hasta las islas polinesias, y hay evidencias de que los manteños comerciaron desde el Golfo de California hasta lo que actualmente es Chile. Así que estamos hablando de una cultura que extendió a Manabí por el mundo. O sea, lo que estamos diciendo es que es una sociedad que era, por no decir de otra manera, la única que podía viajar en alta mar. Correcto. Que puede ser viajes en alta mar. Vamos a hablar más adelante de cómo lo hacían, ¿no? Porque si ahorita una persona escucha esto va a decir, ¿pero cómo? En un trozo de madera agarraban y se iban hasta México. ¿Será tan claro, fácil? no es una balsa así nomás. Claro, no es la balsa de esta película del náufrago con Tom Hanks. No. Era tecnología avanzada para su época. Claro. Correcto. Pero antes de eso queremos agradecer como ustedes ven, pues ahora tenemos un estudio totalmente distinto. No tenemos nuestra pared de ladrillo aquí atrás, sino que tenemos como noticiero estelar en Fiestas de Quito. Tenemos una vista de la ciudad de Quito. Así nos sentimos Don Alfonso, la Tere, Gabriela Baer. Y también la idea es que en algún momento cuando hagamos la grabación nos puedan acompañar en este lugar. Correcto. ¿Y dónde nos encontramos, Cris? Estamos en Arte Cielo, que está ubicado en el sector de La Tola, en la calle Los Ríos, a un costado del UPC de San Blas. Así que si ustedes también quieren conocer, les invitamos a que nos acompañen. Y justamente hace unos días fue la inauguración, así que está recién estrenadito. Está en inauguración, tiene una vista preciosa. Pueden ir a tomar, bueno, venir en realidad sería la palabra, ¿no? A tomar vino hervido, que cervecita, café, chocolate, limonadita, o sea, es todo lo que ustedes quieren con esta preciosa vista de la ciudad de Quito, aquí en Arte Cielo. Oye, eso es lo que más me llamó la atención del sector, que es como que se puede ver todo el centro histórico, ¿no? Es como un balcón, pero no le digan eso a los de San Juan. Se van a resentir, van a decir, San Juan es mejor en San Juan se puede, no. Pero no, eso es lo que más me llamó la atención de aquí de La Tola, que se puede ver todo, el panecillo, la basílica, el Templo de la Libertad, todo, hasta, ¿cómo se llama? El Lungüí, el Atacazo. Creo que hasta Calderón se puede ver aquí. Sí, siempre exagera un poco, ¿no? El mundo no gira alrededor de Calderón. Muy bien, muy bien. Pero bien, y también tenemos otro auspiciante que en este caso no tenemos lamentablemente su producto, pero... Se trata de la leche de avena Guaya. Justamente hemos hecho este patrocinio con Paula, que es justamente la owner de este producto, debido a que pues se trata de una avena que se encuentra pues libre de cualquier conservante, es una avena bastante natural. Y es leche de avena, ¿no? Como decir la leche de almendra, sí, pero pues es más rico pues porque no es un sabor tan invasivo como la leche de almendra. Ordeña cada hojuela de avena. Exacto, le ordeña la leche de avena a la avena como tal, correcto. Y aparte los auspicios de los ladrillos de Ecuador, la Chuy Historia y Ecuadorian Ball, evidentemente. Son los auspicios oficiales del principio. Con los auspicios oficiales. Así es, ya nos sentimos muy profesionales con auspicios y ahora con estudio nuevo además, así que... Pero bueno, no está de más decirles también, si quieren unirse a nuestra familia, pueden escribirnos por interno y también anunciamos sus productos o servicios. Así es, apoyen la cultura y nosotros les apoyamos a ustedes. Correcto. Muy bien. Y ahora sí, a lo que vamos. Manabí, esta provincia que tanto le ha dado al país en gastronomía, mujeres, hombres, agricultura, le dio al continente en general una de las principales culturas, de las más, podemos decir, olvidadas, pero quizás de las más sofisticadas también, ¿no? Que es precisamente esta cultura de los manteños, que bueno, no solamente se encontraba en Manabí están los manteños, pero se extendía por toda la costa del sur de Colombia, el actual Ecuador y el norte de Perú, lo que se llama la Liga de Mercaderes, varias culturas que tenían este conocimiento y que funcionaban como un bloque comercial. Hagan de cuenta que eran la Comunidad Andina de Naciones de la época, más o menos. Exacto, no era como que una sola nación, sino que era una asociación
de varias sociedades que tenían pues estos conocimientos, ¿no? Además del conocimiento de la navegación en alta mar que ya hemos mencionado, tenían otros conocimientos como por ejemplo el buceo, ¿no? A través del cual se podía cosechar la famosísima Concha Spondylus. Que hasta ahora es bien complicado. Correcto, es muy complicado porque hay que hacer, no hay de otra manera, hay que bucear sí o sí. Hay que sumergirse. Hay que sumergirse y no es que abunde tanto esta Concha Spondylus, entonces era un material preciado, más preciado que el mismo oro podríamos decir, ¿no? Y eso podemos observar en, por no decir en todas las sociedades precolombinas de América, podemos observar que utilizaban esta Concha Spondylus o pues los pedacitos de la concha, ya sea para temas religiosos, para temas de comercio, para temas netamente pues decorativos, un collarcito por ahí, como les digo, una moneda. Es muy importante la Concha Spondylus porque se cree que era también de uso monetario, ¿no? Monetario, para correcto. hacer intercambio y más que todo en uso ritual. Porque incluso se han encontrado en tumbas importantes como el Señor de Zipán en Perú y en más templos, lejos. En templos mexicas. Exacto, justamente en México hay un montón de conchas Spondylus que ha sido encontrada y gracias a quién, a los manteños que pudieron exportar en esa época. Ajá, la primera sociedad de exportadores, por así, la primera empresa exportadora del país son los manteños. Eran como una especie de banqueros, diría yo, ¿no? Algo así, ajá, Porque, comerciantes diría. Claro, ajá. porque yo tengo el poder de poder ir y cosechar la Concha Spondylus, eso no van a poder encontrar en ningún otro lado, entonces quizá es más cotizado que el mismísimo metal, que el mismísimo oro. Entonces, pero bueno, antes de eso me gustaría preguntarles, ¿los manteños fueron los primeros o quizá fueron sus antepasados? Sus antepasados. Evidentemente tendemos a pensar de la historia que es como que estas sociedades aparecieron de pronto, ¿no? Y murieron de pronto igualmente, ¿no? Pero como todo en la historia de la humanidad, pues evidentemente tienen un proceso de varios siglos y les llamamos a cada parte de su evolución como una cultura distinta. Realmente los manteños, los huancavilcas, nacen de lo que llamamos la cultura madre casi de las culturas de la costa ecuatorial, ¿no? Que es la cultura Valdivia. Correcto. La Valdivia vendría a ser como que la primigenia dentro de todas estas sociedades, ¿no? Que si no estoy mal, existieron desde el 2900 antes de Cristo hasta, me parece que es del 1500 antes de Cristo, ¿no? Entonces podemos ver que no es como que fue una sola sociedad y como que vivieron nada más un siglo. Son antepasados de las propias sociedades precolombinas. Es decir, los Valdivias fueron antepasados de los manteños huancavilcas, ¿no? Es como para que se entienda exactamente, hacer un símil es como nosotros, ¿no? Como la gente que hoy vive en los territorios americanos, antes de ser, qué sé yo, argentinos, ecuatorianos, bla, 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 pues fuimos, en el caso de aquí, colombianos en la época de la Gran Colombia, ¿no? Antes de eso, españoles. Antes de eso, incas. Antes de eso, caranquis, ¿no? Antes de eso, ajá, o sea, siempre, o sea, pero seguimos siendo descendientes de la misma sociedad. Exacto. Claro, es como que alguien, de aquí, de aquí en 100 años, desentierra tu cuerpo y dice, ah, el Héctor era inca. Pero no es que eras inca, tú eres ecuatoriano. Claro, en este caso, exactamente. Pero sí vengo de la parte de los aunque incas, digan lo contrario algunas personas. Digan, ajá. Sí, exactamente. Entonces, todo es como parte de un proceso, ¿no? Que inicia con esta, la famosa cultura Valdivia, que se asentó en la parte de lo que actualmente son las provincias de Manabí y Santa Elena, sobre todo, ¿no? Y de la que nacen, además, el resto de la Liga de Comerciantes, realmente. Por la eso Valdivia se le considera una cultura madre, ¿no? Es una sociedad madre, una cultura madre, correcto. Da luz al resto de culturas, así es. Es la madre de la cerámica o algo así, he visto que le han sabido denominar. También. O sea, las técnicas que utilizaron fueron pioneras, ¿no? Sí. Ajá, igual esto del negativo que es famoso, las La Venus. pintura en negativo, las Venus de Valdivia. Igual estos ídolos de piedra que eran utilizados para temas rituales, ¿no? Que hasta ahora no saben qué mismos son, pero se asemeja mucho a un búho. Ajá, igual tenían muchos conocimientos elevados de lo que es el universo, los movimientos del sol, las estaciones del año. Por eso hicieron muchas técnicas innovadoras en lo que es la agricultura, ¿no? Que eso le hizo que se expandan y es una de las... Eso es lo que le convierte en cultura. Exacto, porque fueron los primeros que se asentaron. Ajá. Exacto. Es que hasta es lógico, ¿no? Se supone que ellos estuvieron aquí durante, ¿qué sería? Unos 1000, 2000, 3000 años. Y sería ilógico pensar que ellos no se dieron cuenta el comportamiento de las estrellas, el comportamiento del sol, de la luna, cómo funcionaba la agricultura. Era más que lógico. Y esa es la razón por la que hasta ahora pues, se sugiere o se conjetura que ya sabían dónde quedaba la mitad del mundo, ¿no? Que a lo mejor esa es una de las razones por las que algunas sociedades se sea, solo el hecho de ver que no hay sombra en cierta parte es como que, bueno, aquí pasa algo, ¿no? Y ese es un tema interesante que ahora lo topas. Según algunas investigaciones, se cree que incluso en algunas vasijas de lo que es la cultura Valdivia ya aparece la cruz andina o la famosa chacana que evoluciona más tarde, ¿no? Claro, es una de las pioneras en que ya
hacen esto de las mediciones de las estrellas, los movimientos de los planetas incluso, y ahí es la famosa chacana, ¿no? Que posteriormente otras culturas lo utilizarían como un símbolo de identidad. Claro, y eso hemos encontrado actualidad. incluso en otras, en otras cerámicas de Mesoamérica, no solo de Sudamérica, ¿no? Esta famosa chacana. Entonces nos daría a entender que hace muchos años, hace miles de años, ya estaban conectadas todas estas sociedades. Y de lo que tú decías hace un momento, Héctor, esta ha sido una sociedad olvidada, la de los manteños, pero yo diría que más que olvidada, es como que recién descubierta, porque También estábamos Se viendo... está redescubriendo. Ajá, hay un libro que yo me paso hablando todo el tiempo y que el Héctor a veces se ríe de mí porque siempre ¿Cuál hablo de ese será? libro. Se llama De perros, pelones, buzos y espóndilus. Es un estudio hecho por la UNAM, esta universidad en México. Y estas dos arqueólogas hablan de que ellas toda la vida estuvieron tratando de entender cómo es que son tan similares algunas características de las sociedades de Mesoamérica, es decir, de México, entiéndase México, Guatemala, Centroamérica, con otras sociedades del sur de América, como de Ecuador, de Perú, de Chile. Decía, ¿cómo es posible? O sea, ¿cuál es la razón? La conexión. ¿Cuál es esa conexión? O sea, ya sabían que había la similitud, pero no sabían todavía cómo se conectaban. Hasta que regresaron a ver a Manabí, y eso es lo que dicen en este libro. Y dicen, en Manabí está la respuesta, porque aquí podemos ver justamente lo que estamos conversando, ¿no? El tema de las balsas, esta sociedad de mercaderes, el comercio, la sociedad de mercaderes, el hecho de que las conchas de espóndilus más antiguas encontradas hasta la fecha están justamente en estos sitios. Entonces ahí fue que dijeron, son estas sociedades de Manabí y de sus alrededores, no solo las de Manta, justamente, precisamente las de Manta, son las que se encargaron pues de conectar el norte con el sur de América. ¿Cómo? A través de, pues, de esta balsa manteña, ¿no? De la balsa manteña, de la que ya vamos a hablar más adelante. Es que tendemos a pensar en nuestras culturas precolombinas como si estuvieran aisladas de una de otra, ¿no? Que imagínense que ustedes de aquí en 1000 años crean que el ecuatoriano no se encontraba con el mexicano, que no comerciaba. Exacto. Es un poco ridículo y es subestimar a las culturas precolombinas igualmente, ¿no? Piensan que fueron los ovnis. Exactamente, ajá, y luego salen alienígenas ancestrales. Entonces, sí. Pero claro, no es subestimar la inteligencia de estas personas que son seres inteligentes. Yo me imagino que era prácticamente como es hoy, ¿no? Las conexiones comerciales. Claro. Pero la innovación de lo que es los manteños es la balsa. La balsa. Que hacía que lleguen con mucho más tiempo y de mayor facilidad, porque el viaje desde Ecuador hasta Centroamérica debió ser muchas semanas, ¿no? O sea, sigue siendo si nos vamos en barco. Pero me imagino que con lo que es la balsa manteña hacía que los productos lleguen más rápido. Más rápido, correcto. Pero bueno, estábamos en esta parte de los Valdivia justamente, entonces, ¿qué culturas evolucionan a partir de los Valdivia hasta convertirse en la Liga de Mercaderes? ¿Cuáles son los que continúan después de los Valdivia? Que entendemos que es la misma sociedad que va cambiando en diferentes épocas. Correcto, más bien serían como que algunas sociedades de la costa, ¿no? Después de que ya termina la época de los Valdivia, que duró aproximadamente un milenio, viene el siguiente periodo precolombino, que es el periodo de desarrollo regional, y aquí empiezan a aparecer otras sociedades. Por ejemplo, la sociedad Bahía, ¿no? Que estaba sentada en lo que es la Bahía de Caracas. Yo digo que más bien ellos deberían llamarse Caracas, pero pues les han puesto el nombre de Bahía, ¿no? Por el sector. Claro, es que así se les ponían los arqueólogos cuando no tenían idea del nombre. Claro, es como les bautizan los arqueólogos, justamente, ¿no? Tenemos otra sociedad, por ejemplo, los Huangala, que si no estoy mal son los antepasados de los manteños y de los huancavilcas. Estaba otra sociedad que eran los Chorrera. Yo creo que ellos son como que los más relevantes y que también están en este proceso de descubrimiento, y que en este libro que les menciono de la UNAM es en donde más se les estudia, porque encuentran algunas cosas, ¿no? Encuentran un perro, una representación de perro súper antigua. De acuerdo a este estudio dicen que este es el perro más antiguo, la representación de perro, perdón, más antigua encontrada en América junto con uno que está en México, que me parece que estaba en Colima. Entonces empiezan a encontrar este tipo de cerámicas, este tipo de hallazgos tan antiguos que dicen, no hay de otra, estas personas eran las responsables de conectar el norte con el sur de América, ¿no? Entonces, por darles esos ejemplos, los Bahía, los Huangala y los Chorrera, no sé si por ahí se me va alguna. Y el perro que tú mencionas está en la Casa del Alabado, ¿no? No, este perro está en el Museo Presley Norton de Guayaquil. Ah, qué chévere. Ajá, y es interesante porque siempre cuando se habla del perro precolombino, no sé si ustedes sabían que existía ya un perro aquí en América antes de la llegada de los españoles, siempre se habla de este perrito calvo que aparece en la película de Coco, ¿no? El Xoloitzcuintle. El Xoloitzcuintle, ajá. Pero lo interesante es que este perro que está en el Museo Presley Norton no es del perro calvo, parece que es un perro como peludo y que tiene incluso las orejas redondas. Entonces estamos todavía en pañales. Como los que encontramos hasta ahora en la calle. Como los que se encuentran en la calle. Son Delmer. Son Delmer, ajá. Yo creo que todo el perro callejero tiene la genealogía del perro antiguo precolombino, ¿no? Pero sí, justamente este perro se encuentra en este museo y es propiamente de la entonces, cultura la conexión no es solamente de esta época floreciente de los manteños, que es la sociedad que está justo antes de la llegada de los hispanos, sino de todo lo que sucedía antes, ¿no? Por ejemplo, se habla de que probablemente estas mismas sociedades previas a los manteños, huancavilcas, tacames, punaes y tumbes, y los chonos, evidentemente, también,
este desarrollo de la navegación lo hacen precisamente por la necesidad de cruzar a la Isla de la Plata, desde el continente a la Isla de la Plata, ¿no? Entonces se hacen algunos estudios, se ve que es muy difícil realmente cruzar desde el continente a la Isla de la Plata con balsas normales, con balsas que no tengan vela. Entonces de allí nacería aparentemente la necesidad de los manteños, de estas sociedades, previas a los manteños más bien, de crear barcos con vela para poder cruzar hacia la Isla de la Plata, que es un sitio ritual, que es un sitio de extracción de recursos igualmente, ¿no? Y alrededor de la Isla de la Plata también del tema de la... ¿Cómo se puede decir? ¿Pesca de la concha espondylus? Sí, la recolección. Recolección. Ajá. Pero imagínate de allí vendría esto del desarrollo naval de estas sociedades. Pero imagínate cuánto tiempo tuvo que pasar hasta perfeccionar este tipo de navegación. ¿Cuántos ahogados? ¿Cuántos ahogados? Ajá. Justamente, cuántas balsas hundidas. Claro, naufragios. Podemos decir que son naufragios. Exacto. Igual cuántas personas que se debieron haber atrofiado los oídos, porque eso es lo que dice este libro con el que ando traumado. Han encontrado osamentas, han encontrado restos humanos en donde pueden ver que tienen, no me acuerdo la enfermedad, pero consiste en que tienen atrofiados estos huesitos internos del oído, por lo que hacen el buceo permanente. ¿El martillo creo que se llama? Me parece que sí, pero la cosa es que tienen atrofiados los oídos. Pero lo más interesante es que han encontrado estos restos no solo en lo que hoy es Ecuador, en Manabí, sino también en México, los han encontrado en el sur de Colombia. Entonces se puede ver que ya estaban como que conectados y parece que hasta incluso pudieron haber migraciones, ¿no? Claro. Y estamos hablando de tiempos muy remotos. Hace un momento hablábamos de los chorreras, los valles, etc. Ellos vivieron en el siglo, ¿qué se podría decir? Siglo XIV antes de Cristo, ¿no? Desde el año 1300 AC hasta el 500 AC, los primeros que vendrían a ser los chorrera, y posteriormente en la época del desarrollo regional, pues los bahía y los huangala desde el 500 AC hasta el 500 DC, ¿no? Entonces, imagínense, esto es más de 2000 años de antigüedad, más de 2500 años de antigüedad. Y además, un dato interesante, no es que la concha espondylus estaba encimita a la orilla, ¿no? Claro. Está a gran profundidad. Correcto. Ajá, si quiero unos 20, 30 metros. De los oídos, claro. Exacto, o sea, imagínate. O sea, tuvieron que ir perfeccionando un montón de técnicas además, ¿no? Que evidentemente, como digo, pues no es que aparecieron de pronto, dijeron me voy a sumergir en el agua y cogieron la concha espondylus. Pero imagínate, ¿cómo descubrieron la concha espondylus? ¿Cómo se animaron a bucear? A bucear, ¿quién fue el primero el que se arriesgó? O sea, hay una teoría, ¿no? Porque dice que cuando llega la época de lluvias, hay más abundancia de lo que es la concha espondylus y por ende hay mayor posibilidad de poder sembrar. Y Así a través de esto mismo es que la concha espondylus llega a ser ritual, inicialmente por el tema de que atrae la lluvia. Exacto, y justo viene con la corriente fría del Niño. Ajá. Ah, mira qué interesante. Entonces de allí probablemente se llegan a interesar, como dices tú, en la concha espondylus porque le asocian con la llegada de la temporada de lluvias, que ayuda en la agricultura, y por eso se vuelve ritual y además tan preciada porque el resto del año no hay. Y es un símbolo de la fertilidad. También. Por eso. Ajá. Evidentemente todas estas personas eran, yo diría, comerciantes que a la vez eran élites, ¿no? Eran personas de mucho poder. En este libro que estaba mencionando anteriormente, tenemos una comparación que se hace entre dos figuras, la una encontrada en la sociedad chorrera, en lo que hoy es Esmeraldas Manabí, y la otra encontrada en Teotihuacán. No sé si es que les he mostrado a ustedes, igual ya luego les voy a mostrar a los chicos en el podcast. Ajá. Ustedes van a poder ver que las dos son bastante parecidas. Para empezar, las dos tienen como que el mismo collar en el cuello, ¿no? Tanto la de Manabí, la chorrera, como la de Teotihuacán. Tienen la misma pose de las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas, como ustedes podrán ver. Tienen esas como orejeras, esas cosas que les cubren las orejas. No sabría yo describir qué es eso, pero son como unas cosas que les protegen las orejas. Sí, porque sombreros difícilmente en ese calor, ¿no? O sea, voy a cubrirme las orejas por el frío. No, tiene que ser algo medio ritual. Ajá, como alguna cosa que le identificaba al comerciante. ¿Quién sabe? La moda todo tendemos a creer ajá. que es ritual y está relacionado con la Y religión. a lo mejor dijeron, esta cosa está bacana. Me queda chévere. Se ve chic. Me protejo del sol, que no me queme las orejas, del cuello. Puede ser eso, ¿verdad? Sí, simplemente un tema de utilidad. Y también el torso descubierto, que es lo que mencionan también estas autoras mexicanas, que con su torso descubierto ellos podían denotar que eran corpulentos y que por ende ellos eran expertos en la navegación, ¿no? Porque se necesita de tener buenas condiciones físicas para bucear, para poder viajar. ¿Mande? Eran gym rats. ¿Qué es eso? La gente que le gusta estar en el gimnasio todo el tiempo exacto. y presumiendo que está en el gimnasio. Bueno, en Exacto. ese tiempo no era por el gimnasio, sino porque les tocaba cargar las cosas. Estar ¿no? cargando, estar remando, porque lo que tú estar nos muestras buceando. es un comerciante, ¿no? Es un comerciante, correcto, Sí. es el comerciante de élite. Y como pueden ver, está bien parecido, ¿no? Claro que hay ciertas características puntuales de la sociedad que debió haber esculpido estas figuras, pero es la misma persona, no hay de otra, no hay ni por dónde perderse. Entonces esto más que una hipótesis es un hecho.
la conexión que ha existido entre todas nuestras sociedades y que recientemente, yo diría que en los últimos 10, 15, 20 años, confirmado que ha sido a través de la navegación hecha por estas sociedades asentadas. Es que algo que sucedía bastante antes era que, claro, los estudios sobre las civilizaciones mexica, maya e inca estaban bastante desarrollados, entonces todo se movía alrededor de estas tres culturas precolombinas, ¿no? Dejando de lado a todo lo que sucedía en el resto del continente, pero que evidentemente llega a ser clave porque todos en la historia de la humanidad, sin excepción, son un eslabón de la historia, a fin de cuentas. Entonces, claro, regresar a ver a estas sociedades que no estaban tan conocidas antes puede dar muchísimas de las respuestas que no se hallaban, justamente. Exactamente. Entonces eso es lo que ahorita se está descubriendo. Y ahora yo les quería hacer a ustedes una pregunta. A ver, ¿cómo es que sabemos de la existencia de la balsa? ¿Dónde está el vestigio arqueológico si decimos que la madera no sobrevivió al pasar de los siglos? ¿Cómo sabemos que existía la balsa? Bueno, evidentemente la balsa o sea, no hay un registro arqueológico de eso porque costa, húmedo, zona ecuatorial, evidentemente la madera se pudre con facilidad y por eso no va a haber vestigios arqueológicos de ninguna balsa, ¿no? Pero tenemos las crónicas de los hispanos cuando llegaron por primera vez acá y se encontraron con ellos. 1526, si no me equivoco es en septiembre de 1526, cuando se encuentra... se me fue el nombre, Bartolomé Ruiz, exactamente, y esto está descrito en las crónicas de Sámano Jerez, que viajaba con Bartolomé Ruiz, allí él describe justamente cómo se encuentran con estas balsas que dice que son gigantes, para empezar, y segundo, que tienen vela, que es algo que ellos no habían visto en el continente americano. Claro. Ninguna de las otras sociedades navegantes del continente americano utilizaban la vela. Siempre estaban como navegando alrededor de la línea de costa. No se metían mucho al mar por la falta de vela, evidentemente. Sería como lanzarse a la deriva y que las olas nos lleven a donde sea sin poder manejarla. Entonces, cuando ellos encuentran estas barcas manteñas con vela, cerca de lo que es la costa de Esmeraldas, más o menos, ellos creen que son balsas europeas y se preparan para luchar, porque creen que son europeos, porque nunca habían visto una balsa con vela, ¿no? Y luego, claro, al acercarse se dan cuenta que son aborígenes, que son indígenas, y ellos se dan cuenta además que son comerciantes por toda la carga que llevan. Claro, es que hasta se debieron quedar impresionados, ¿no? Porque debieron haber visto esa balsa y dijeron, ¿cómo es posible que una balsa americana de un continente que estuvo desconectado por siglos con el resto de continentes pueda utilizar la vela? Si la vela es un invento de acá. ¿Cómo es que allá debe también sido bien chocante para ellos, ¿no? ¿no? Ellos venían 4 o 5 décadas en las Antillas, en Mesoamérica, viendo que los americanos no tenían balsas con vela. Y además no es que era una balsa pequeñita, era para 15, 20 personas. Claro, una balsa grande. Era muy grande. O sea, habían 20 personas, pero la balsa era más grande porque además de las 20 personas llevaban toda esta mercadería. Claro. Correcto. De la que más llevaban, concha spondylus. Lo que a ellos les demostraba que la concha spondylus, que habían visto ellos ya en Mesoamérica, en las Antillas igualmente, pues era un producto de bastante acogida, demanda, exactamente. Entonces, esto es quizás de esta crónica de Sámano Jerez y que también recoge algunas otras crónicas Fernández de Oviedo, son quizás de las más importantes para demostrar esta importancia de los manteños en ese momento, que quizás la hemos olvidado por no estudiar a profundidad estas crónicas, pero fíjate que esto les llama atención incluso a los europeos, ¿no? Haciendo comparaciones por allí, ¿no? Probablemente como les llamó la atención encontrar una ciudad como Tenochtitlan, por ejemplo, ¿no? O sea, como a una ciudad las acá. Grandes urbes. Ajá, exactamente. Esto no es de Europa. Lo mismo esto, ¿no? O sea, como acá barcos con vela que puedan manejar, entrar en alta mar, justamente, ¿no? Si esto no es de Europa. Alguna persona que esté viendo este podcast y que sepa de navegación te va a hacer la siguiente pregunta. Te va a decir, la vela no es la única que te va a permitir navegar en alta mar. Tú de ley necesitas darle dirección, necesitas un timón. Entonces la pregunta es, ¿había timón en estas balsas o había algo similar al timón en esas balsas? En efecto, las guaras. Bueno, ese es el nombre que le dan ellos, ¿no? Probablemente he escuchado de ellos. Ajá. Las guaras que vendrían a ser como tablas que se meten en medio de cada madera de balsa. 2 adelante, según entiendo, y 2 atrás, según lo que describe la crónica de Sámano Jerez. Y dependiendo de a dónde quieres ir, metes una o sacas la otra, ¿no? Entonces, de esa manera puedes utilizar la corriente marina con el impulso del viento y la vela para dirigir la barca hacia donde tú quieras, que es lo que les faltaba a todo el resto de culturas navegantes del continente. Porque no estamos diciendo que no existieron otras culturas navegantes, sino que no existieron otras que no sean la Liga de Mercaderes que tenían la capacidad de entrar a alta mar gracias a esto. Porque si otras balsas que no tenían vela entraban a alta mar,
desaparecían. Se desaparecían, simplemente. claro. Ajá, estaban a la merced del oleaje. Claro, cuando mucho podían como que salir a hacer pesca o Ajá. algo, ¿no? O sea, evidentemente sí había navegación en otras partes de América, pero como tú dices, para salirme yo que sea a California, imposible si no era a través de la tecnología de estas sociedades ecuatoriales. Ajá, exactamente. Ajá, correcto. Entonces, estas guaras, la vela, es lo que convierte a las balsas Ajá. manteñas en... ¿Sabes algo más? El fogón que encontraron en la parte de la popa. Ah, sí. Porque habían también encontrado, entonces eso les daba a entender que era como que una embarcación destinada para un viaje de varios Claro. días. Claro, La un caseta. largo viaje. Ajá, había una caseta dentro de la balsa. También tenían algo que aparentemente era como que un servicio higiénico, como que un tipo baño en la parte de la popa, de lo que se describe en estas balsas. Y también tenemos, o sea, si les estamos dando tantas descripciones, es porque estas balsas siguieron existiendo, ¿no? Me parece que hasta el siglo XX incluso. Sí. Tenemos unos escritos en la época virreinal, en el siglo XVIII, de estos cartógrafos llamados españoles, ¿no? Llamados Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Ellos van a, pues, Guayaquil y encuentran estas balsas. Creo que para ellos debió ser algo nuevo, ¿no? Quizá ellos no estaban muy enterados de las crónicas de 200 años para ellos atrás. Y pues ellos empiezan a describir y dicen, brother, hay una balsa que utilizan aquí los nativos. En este tienen caso, él velas". describe las barcas fluviales, ¿no? En la cuenca del río Guayas. Sí, si es que ustedes quieren ver más a profundidad, pueden ver en Google imágenes Balsa de Guayaquil, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, y es como que la mejor descripción que podemos tener de esa balsa. Hay un ¿no? grabado sobre eso, ¿no? Hay Hay un Que grabado. hicieron. Sí, Ujú. sí, justamente. Y también en el siglo XX creo que todavía existía, ¿no? Porque estaba yo viendo una fotografía en donde se pueden ver estas famosas guaras, ¿no? En donde se puede identificar que están Cómo agujereadas. bajan así. Ajá. Y por eso es que sabemos del cómo funcionaban, ¿no? Como decía antes Héctor, metías la guara por la popa y el barco aceleraba. Querías que curve y metías las de la izquierda. ¿Querías Y que para el además, otro lado? algo interesante de la imagen que tú muestras Ajá. es que hay unos agujeros que les ayudaban a medir la profundidad. Todos esos agujeros que ustedes ven ahí, ajá. Y quizás se puede hacer como que una aceleración más rápida si le metes más Claro. o Menos, no sé. O claro. menos. Ujú. Ajá. O sea, esto evidentemente no es que apareció alguien con la idea. Esto debieron haberlo ido perfeccionando a lo largo de los siglos, de los milenios. Vamos Muchos a decir, incluso ahogados. a través Muchos de- ahogados de por Sí, medio. ahogados. O sea, esto es una tecnología que les debió haber llevado siglos perfeccionar, ¿no? Pero que les permitió conectar al continente americano, porque justamente como tú decías, estas arqueólogas mexicanas encontraron allí esa conexión que faltaba para explicar los porqués, ¿no? Entonces son estas sociedades, la Liga de Mercaderes. Nos vamos a referir generalmente a los manteños porque son como el epicentro de la Liga de los Mercaderes, Centro pero Balsero, ¿no? hablamos en realidad de los tumbes, de los chonos, de los punaes, de los huancavilcas, los manteños, los tacames y la sociedad de Tumaco. Entonces estamos hablando de toda esta franja ecuatorial realmente, ¿no? No ecuatoriana, estoy diciendo ecuatorial, porque ya luego cómo nos sacan Ajá, de contexto sí. con todo, ¿no? Entonces estoy diciendo ecuatorial, de la línea ecuatorial básicamente, ¿no? Sí, correcto. Entonces, de hecho, algunos historiadores se refieren así, ¿no? Por ejemplo, el historiador peruano José Antonio del Busto se refiere a estas sociedades como las ecuatoriales, cuyo centro balsero estaba en Manta, él dice textualmente así. Y claro, como tú dices, él menciona que las sociedades estaban desde el sur de Colombia, toda la costa ecuatoriana, hasta el norte de Perú. Unos dicen que hasta Tumbes, otros dicen que hasta la bahía de Sechura. Entonces era como que el territorio comprendía. Y solo la costa, ¿no? No vayan a pensar que era todo el actual Ecuador. Claro, ajá. O sea, era Claro, pues solo la justamente la, costa. franja Ujú. costeña. O sea, no le vas a decir a alguien del altiplano que aprenda a navegar en alta mar. Claro. De hecho, Ciesa de León también en sus crónicas describe que la parte particularmente de los manteños, ellos habitan esencialmente la línea de costa y la zona del bosque seco, es decir, no se internan más en la provincia de Manabí, es decir, la zona de Manabí interna no estaba habitada por los manteños. Sabemos ahora, más bien por los hallazgos arqueológicos de cerámica y todo, que esa parte estaba habitada por los chonos, más bien, ¿no? Ajá. Entonces, la zona de los manteños estaba más bien solamente en la zona de la costa y el bosque seco. Ujú. Bueno, retomando el tema de lo de la concha Spondylus, imagínense la gran cantidad que debieron haber exportado, porque no es que solo en la parte ecuatorial necesitaban la Spondylus, sino que daban a sus vecinos de Perú o iban hacia sus vecinos de México y solo era una época del año, ¿no? Que era justamente cuando llegan las primeras lluvias a la costa. Ah, con la solo ahí se influencia, puede cosechar. la corriente fría del Niño trae desde el fondo del mar todo ese tipo de cosas y hace que la temperatura del agua De Humboldt, sea creo que es la idónea. corriente. Sí, la corriente de Humboldt y el del Niño justo Ahí se unen chocan, en lo ajá. que es en las costas de Manabí. Y esto hace que la temperatura del agua sea perfecta para que puedan crecer adecuadamente, ¿no? Y hay dos tipos de conchas Spondylus, lo que es la Princeps,
que es la roja, ¿no? Y la calcifer, que es la oscurita. Claro, la oscurita claro, y en tienes otros razón. lugares de América. La roja es la que se encuentra específicamente Es en la endémica costa de del Ecuador, Manabí. la Ajá. Princeps, ajá. Ajá, Y correcto. que es la de los mullos rojos que describían los hispanos en sus crónicas, ¿no? Es como la de más valor. Claro. Esa, correcto. Exactamente como de ese colorcito. O la que siempre en los anteriores podcasts solía estar justo hoy no Hoy Sí, justo no ya trajimos trajimos esa la concha Spondylus. pero en los anteriores episodios van Sí. a poder ver que siempre nos acompaña una conchita y es la propia, ¿no? Pero yo sí he visto ahí unos cuantos estudios en donde han visto que sí existen depósitos de concha Spondylus princeps en otras partes que no son como del en Ecuador. California. Como en la misma California, pero son Ajá. un poco menores, digamos. Son de Pero menor allí, tamaño. no, De y menor allí tamaño. es Sí, interesante porque precisamente los arqueólogos que encuentran estos depósitos de concha Spondylus, por ejemplo, en el Golfo de California, Ujú. ¿no? Encuentran también allí estas como rocas con un hueco que son las que se utilizaban los manteños y que se encuentran bastante aquí para poder sumergirse hasta el fondo y hacer esta cosecha, no sé cómo decirle, la verdad, Recolección. esta recolección de concha Spondylus. Entonces ellos plantean la posibilidad de que de hecho los manteños hayan creado colonias para recoger la concha Spondylus en otros lugares al haber encontrado estas piedras típicas de aquí. O sea, migrantes, se puede decir. Sí, o colonias, colonizadores. Los conquistadores de América. comerciantes en este caso. Los primeros conquistadores de América, los manteños, ¿no? Más o Oh, menos. imagínate. Todo esto, por si acaso pueden encontrarlo, yo tengo un blog que se llama La Enciclopedia Ecuatorial, ahí está enciclopediaecuatorial.blogspot.com. Ahí tengo dos artículos sobre los manteños, el uno sobre la sociedad manteña en general y el otro sobre el viaje de Tupac Yupanqui con los manteños a la Polinesia, y ahí van a encontrar todos estos detalles debidamente referenciados que yo les estoy contando para que puedan ir y ver allí. Y ahora que mencionas Tupac Yupanqui, ¿hay alguna relación con los manteños? Claro, Correcto. evidentemente es quizás de las cosas más polémicas que ha surgido en los últimos Justamente por años. eso preguntaba. Claro, bueno, se sugieren un montón de cosas dentro de esta hipótesis, ¿no? Esta hipótesis fue consolidada por varias personas, pero al final del día quien hizo como que una compilación fue José Antonio del Busto, que es un historiador peruano. Él se basa en 4 crónicas, si no estoy mal. Fray Martín de Murúa, Sarmiento de Gamboa, Cabello de Balboa y hay otro más que se me está olvidando. Y pues estos cuatro cronistas habían visitado pues las costas de Manabí, también habían escuchado este relato en el Cusco y hablaban, en resumen, que Tupac Yupanqui había viajado a 2 islas que se llamaban Aguachumbi y Ninachumbi, o al menos así las habían bautizado. No nos dicen cómo, no nos dicen cuáles eran esas islas, si es que hubo más islas, pero esa es como que la información en resumen que se tiene, ¿no? Y también tenemos un poco de contexto alrededor de eso. Se menciona que Tupac Yupanqui había primero llegado a Tumbes, a la isla Puná, y finalmente llega nuevamente a Manta, a lo que luego ellos conocían como Puerto Viejo o el actual Puerto Viejo, y pues ahí es en donde habían los incas encontrado justamente estas balsas, y pues al parecer desde ahí es donde a lo mejor pudo haber hecho este viaje, ¿no? Pero lo que no sabemos es a qué islas mismo fueron. Entonces José Antonio del Busto hace 2 hipótesis. La primera hipótesis que él plantea es que Tupac Yupanqui fue con los manteños hacia las Islas Galápagos y el archipiélago de las Flores que se encuentra en Panamá. Y la segunda hipótesis en la que él más se quiere como que arraigar y dice esa es la más propia, la más certera, es que viajó a Oceanía, puntualmente a Mangareva, a Nukuhiva y a la isla de la Pascua, que también se conocía como Rapa Nui. Entonces esas son como que las hipótesis de José Antonio del Busto, y sí, él ha ido encontrando como que ciertos relatos orales en Oceanía. Ha escuchado que, por ejemplo, ahí hay una danza del rey Tupac, que hablan de leyendas en donde había venido un rey en embarcaciones que tenían forma de tortuga, y pues a lo mejor ahí comparaban con la balsa manteña que tenía pues la caseta encima. Básicamente esa es la leyenda, ¿no? Pero no es tan descabellada esa teoría, Claro, no es porque descabellada. incluso en la isla de Pascua hay un gran muro de características incas. Ujú. Ajá, o Sí. sea, posiblemente sí se dio ese tipo de viajes. Y tenían los recursos para hacerlo, ¿no? Claro, y al encontrar la tecnología en la sociedad de comerciantes, en la liga de comerciantes de la zona ecuatorial, pues evidentemente dijo, pues de aquí soy y me lanzo Claro. a aventura de mochilero por, Sí, por el me voy de Atlántico. mochilero. Pero lo que Por el tú dices, Atlántico, por perdón, el Pacífico, pero lo que tú dices es importante porque eso se ha llegado a malentender. Se ha creído que Tupac Yupanqui fue el que se le ocurrió irse a navegar en alta mar. Solito como loco. Solito, o sea, siendo una persona que se crió en el altiplano, en la cordillera de los Andes, él no podía tener conocimiento de cómo Claro. navegar en alta mar. Entonces, evidentemente, él se apalancó de las sociedades que se encontraban, pues, en las costas ecuatoriales, ¿no? Y pues eso es lo que también sugieren las personas que quieren sostener que sí pasó este viaje. Dicen, como parte de las evidencias, que debió haber sido a través de la balsa manteña, pues por todas las características que tiene esta balsa que hablamos hace un momento, ¿no? Oye, Exacto. y hubo 2 veces en las que trataron de recrear este viaje. Claro, de correcto, Tupac era una Yupanqui. polémica maldita en el siglo XX, ¿no? Claro, hubo justamente 2 viajes. El primero me parece que lo hizo
Thor Heyerdahl. Que es noruego, Que sueco. Sí, bueno, es nórdico, me parece Ajá. que es noruego. Pero creo que sí se acercó, ¿no? Sí, de hecho Lo sí logró. consiguió. Lo logró. Él salió desde el desde, Callao. desde el Callao, desde Lima, y pues llegó a Australia, no me acuerdo. en No, qué él parte. llegó No. a una de las islas polinesias, creo que es el archipiélago de las Marquesas, si no estoy mal. Ya, ok. No, pero llegó a la Polinesia, ¿no? Sí, llegó. Utilizando la descripción de las balsas manteñas, mandando a traer madera de balsa del Golfo de Guayaquil y todo, porque es la zona de mayor producción de madera de balsa realmente. Entonces, él logra eso. Pero años después también aparece un español que también, aventureros ambos, él se llama en cambio Vital Alzar, que tiene varios libros al respecto, y él hace no uno, sino 4 intentos de viaje a la Polinesia. Correcto. Tomando en cuenta todos los errores que había tenido Thor Heyerdahl, entre ellos, por ejemplo, colocar una proa de barco normal de la modernidad. Él, en cambio, Vital Alzar dice, no, hay que hacer la balsa manteña tal cual era, ¿no? Y él sale, en cambio, desde Guayaquil, y desde Guayaquil, del Golfo de Guayaquil, muy cerca a la zona de Manta y todo eso, que es de donde habría salido realmente Tupac Yupanqui, él llega a Australia. Él es el que llega a Australia. A Mululaba, me parece. A Mululaba, y llega 2 veces a Mululaba. Entonces las corrientes llegan a Australia siempre, ¿no? O al menos a esa zona. Entonces él demuestra, porque los otros 2 viajes que él realiza no llegan a Benpuerto, en una llegan hasta las Islas Galápagos también, pero porque las maderas estaban podridas, y en la otra no recuerdo qué pasó, que tampoco llegó, pero 2 veces él demostró que se puede llegar, ¿no? Con las balsas manteñas construidas tal cual, y remediando todos los errores que había tenido Thor Heyerdahl. Entonces, incluso desde la experimentación está comprobado de que se puede con las balsas manteñas tener una navegación transoceánica. Claro. Lo que tú dices es correcto, porque Vital Alzar debió haber sido como que muy estricto en el viaje que debió haber hecho. Y un tema interesante que cuenta Vital Alzar es que durante su viaje a veces saltaban peces por accidente pues a la cubierta del barco, y pues evidentemente no les hacía falta comida, ¿no? Porque de una u otra manera conseguían el cómo alimentarse. Entonces ahí es cuando ellos dicen, el viaje debió haberse dado sí o sí. Y ahora que mencionas esto de que llegó a Australia, es verdad, porque en Australia lo estaban esperando, ¿no? Y Vital Alzar dice, ahora voy a hacer nuevamente el viaje, pero voy a venir con una tremenda flota, ¿no? Y ahí es cuando en su siguiente viaje tú mencionas, pues una de las balsas se llama Guayaquil. La una se llama Guayaquil, la otra se llama Aztlán. Me parece que tuvo financiamiento de alguna persona en México, por eso le puso Aztlán. Y la otra se llamaba Mululaba, justamente porque allá fue donde llegó en su primer viaje. Entonces ahí fue y concretó y condensó este viaje. Entonces, no sé si es que ya decir que es una teoría, pero al menos hoy en día sí se sostiene como una hipótesis que era pues posible el viaje a Oceanía, ¿no? Y hay otra cosa que también creo que va cerrando el círculo, y desde la perspectiva científica incluso, que es la semejanza del ADN de los polinesios con las culturas de lo que es el sur de Colombia y el norte de Ecuador, las costas del sur de Colombia y el norte de Ecuador. Sí tiene más coincidencias con el resto de la costa americana de Colombia, Perú, Chile también, pero la mayor coincidencia genética se da con esta parte, es decir, la zona de Tumaco, Esmeraldas y Manabí. Entonces, eso quiere decir, ya incluso desde la genética, este estudio se hizo en el 2019, lamentablemente por todo lo de la pandemia y todo probablemente no fue muy difundido, pero ahí está, incluso en mi blog pueden encontrar el link a ese artículo científico, y ahí está también una coincidencia genética. Entonces científicamente yo creo que está más que demostrado realmente que hubo una conexión, y no mucho atrás, porque para que esa coincidencia genética exista tan fuerte significa de que la mezcla, digamos, con los polinesios no es de hace miles de años, sino probablemente de unos siglos nada más. Ajá, unos cuantos siglos. Podemos decir que es científicamente comprobado. Ajá, que tenemos esa relación. Bueno, podemos conjeturar un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita me voy a permitir conjeturar nuevamente, no digo que sea un hecho, el tema de la existencia del país de Tonga, y que tiene relación con este plato en Manabí que se llama Tonga, ¿no es cierto? La Tonga Manaba. Y justamente si ustedes se ponen a investigar cuál es la comida típica de este país que se llama Tonga, que en algún momento fue un imperio en Oceanía, también se sirve un plato en hoja. Entonces acá en Manabí, cuando quieren investigar por qué rayos se llama Tonga ese plato, no hay otra explicación más que sugerir por lo pronto que pues pudo haber sido algún plato traído desde este país de Oceanía, y pues cuando llegaron los manabas dijeron Tonga. Ajá. Tenga. O sea, este Tonga están diciendo ellos. Ajá, tenga su Tonga, sí, ajá. Exacto. Te traje este recuerdito. Ajá. Y bueno, también ahorita que aproveché para conjeturar, quería preguntarles a ustedes, ¿qué clase de productos creen, ¿no?, que se hayan comerciado en esa época?
Bueno, o sea, de los que sabemos y, por ejemplo, recogen las crónicas de Samba Mujeres, por ejemplo, está evidentemente el Muyu, que dice que es lo que más había. Claro, eso sí. Ellos hablan de telas, igualmente. Telas, tienes razón, tienes razón. Que comerciaban telas. Cerámica, eso es lo que más estaba, ellos vieron, al menos en esta balsa que se encontraron de 1526, es lo que más vieron realmente. Pero antes también de pasar a eso, también hay un dato que no recuerdo exactamente, pero pueden verlo nuevamente en el artículo de mi blog. Hay una arqueóloga en México que encontró unos documentos, ¿no?, de que en un puerto muy pequeño de la costa del Pacífico del sur de México, en la época virreinal, al inicio de la época virreinal, se encontraban noticias de que llegaban siempre comerciantes del sur. Se quedaban 6 meses y luego regresaban de vuelta a su lugar de origen. Y ella cree que eran precisamente las sociedades de la Liga de Mercaderes, los manteños. Eran los únicos que tenían los recursos necesarios. O sea, es claro, o sea, allí ella está viendo que en los documentos dice, claro, ¿de dónde más pueden ser y quiénes son los que viajan comerciando? Son los manteños. Claro. Entonces, son las sociedades manteñas, las que llegaban, se quedaban 6 meses allí para esperar mejores vientos, lo que sea, para regresar. Y incluso para reparar las cosas. Claro. Dejar herencia. ¿No? Claro. Entonces, yo no creo que solamente llevaban, no solamente eran exportadores, creo que también eran importadores. Eran una sociedad anónima de exportación y exportación. Es que las evidencias más claras es que siempre hubo un intercambio, ¿no? Te dejo un poquito de lo mío, llevo un poquito de lo que yo encuentro. Y eso ha sido la historia de la humanidad, ¿no? De la humanidad, el intercambio como tal. No es que yo te voy a dejar mis cosas y me voy a venir con y de allí quizás esto del aguacate, el tomate y la transmisión de varios productos. Por ejemplo, la palabra aguacate es una palabra olmeca, claro. Mexica me parece. Y que se usa solo hasta esta zona del Ecuador. Del Ecuador para el sur se le dice palta. Palta, correcto. El tomate también, bueno, ese sí se usa en toda América, pero también es una palabra pues de Mesoamérica. O el cacao también, ¿no? Que sabemos que su origen es la Amazonía. E incluso ahora que mencionan el cacao, podría reforzarse esa teoría de que el origen es de aquí ecuatoriano. ¿Y por dónde salió? Justamente por Manabí. No hay de otra manera, no pudo un pájaro llevarse el cacao hacia Mesoamérica, no llegaba. O sea, no llegaba. Claro, entonces, probablemente no como sociedad manteña, quizás estamos hablando de los Chorrera o de los Valdivia incluso, pero así pudieron ser ellos. Hubo ese intercambio, entonces, claro, la conexión entre Mesoamérica y Andinoamérica son las sociedades costeras ecuatoriales, la verdad. Y por eso creo yo que este es uno de los temas que a mí más me interesaba tratar en el podcast. Creo que es una de las sociedades a nivel americano más importantes. No solamente yo, varios historiadores consideran a los manteños o a la Liga de Mercaderes como los fenicios de América, tomando en cuenta la posición de los fenicios en Europa como grandes comerciantes y navegantes, ¿no? Sí, correcto. Ahora, otro producto interesante, bueno, no es tanto un producto, sino un animal, que es el perro, ¿no? El perro. Nosotros podemos ver que tienen muchísima similitud los perros, los xolos o xoloitzcuintles del actual México, con los perros calvos que se han encontrado en la costa de Ecuador, en Perú también, me parece que hasta en Chile, y que son básicamente el mismo. Claro que ya son como que un tanto diferentes, ¿no? Pero se puede ver que es como que tienen el mismo origen. Genéticamente tienen el mismo origen. Claro, porque son calvos, tienen como que la cola, el lomo un poco peludos, aquí tienen un poquito de pelo en la cabeza. Tienen las orejas puntiagudas. ¿Por qué me ves? Ahí le quedan viendo a Héctor. Eso, como el pelo de... y el Héctor así. No. Solo regresión. me sentí apuntado. Con el Sol Sprinkle. Y claro, eso es justamente de lo que mayormente hablan estas arqueólogas mexicanas, porque a ellas les gusta mucho este tema de su cultura con el perro y todo. Y curiosamente, en lo que hoy es el Ecuador también se han encontrado vestigios, osamentas, representaciones de cerámica de estos perros. Por ejemplo, la Sociedad Bahía, que hablamos hace un momento, si ustedes van a este museo, no es del Presley Norton, es del Museo Municipal de Guayaquil. Existen figuritas de perros calvos, con las orejas puntiagudas, así medios de enojones, como suele ser el perro calvo, y que pues estaban pues asentados, como es obvio, en la Sociedad Bahía, ¿no? Y también hemos encontrado sepulturas en Santa Elena, de acuerdo a una investigación arqueológica de Lourdes Colcha, que se han encontrado pues sepulturas humanas y han estado rodeadas de perros, es decir, un humano, ¿no es cierto? Y aquí unos 2, 3 perros enterrados alrededor, entonces ya se tiene esa cultura. Recordemos que dentro de la cosmovisión del perro, dentro de las sociedades, digamos, nativas americanas, en México, por ejemplo, se habla de que cuando uno se muere, tiene que buscarles a sus perros. Está relacionado con el inframundo. Con el inframundo, el perro les va a acompañar hacia el más allá. Exacto, correcto. Y por eso también la relación con Anubis. Con Anubis, correcto. Y lo
Lo mismo pasa acá en Santa Elena. Si ustedes son de allá, sabrán que pues los ancianos tienen estas costumbres de que tienes que enterrar a tu perro cerca de tu casa, debes tratarle bien en vida a tu perro para que te acompañe después de la muerte. Como la película Coco. Como la película Coco. Ahí se puede ver claramente que el perrito está, ¿no? Y el perrito le acompaña al niño. Entonces se tiene esa creencia. Entonces no solo se intercambiaron productos, sino también animales. Se puede ver que hasta creencias, ¿no? Y lo que tú mencionabas de las telas, con eso quisiera terminar lo que quería decir en de acuerdo a este estudio, es que empezaron estas arqueólogas a hacer comparaciones de las figuras que representaban a personas de la sociedad purépecha con las otras que se encontraban en el actual México y no tenían muchas semejanzas. Veían que los purépechas utilizaban camisas cortas y pantalones cortos y el resto de sociedades de Mesoamérica utilizaban otro tipo de vestimenta, quizá prendas de una sola pieza y demás. Entonces las mexicanas en su momento de más jóvenes decían, ¿y ahora? ¿Pero cómo es que los purépechas tienen este tipo de moda tan distinta a las mesoamericanas? Y cuando regresan a ver a Manabí, se dan cuenta que los manteños huancavilcas también tienen camisas cortas y pantaloncillos cortos. Entonces parece que hasta la moda se empezaron a compartir en esa época, ¿no? O sea, ya se vivía una época histórica. Influencers de moda. Influencers de moda. Claro. ¿Cuántos siglos de historia Christian Dior de la época. Exacto. Victoria Secret. El Yves Saint Laurent. Ajá, correcto. Entonces, eso ha sido lo que les podemos comentar pues en este breve espacio. No sé si se nos está pasando algo, pero creo que hemos condensado todo, ¿no? Yo creo que se nos está pasando un poco quizás el tema de qué pasó con los manteños, ¿no? O sea, después de esta explosión de todo lo que les hemos contado, claro, ¿qué sucedió con ellos? ¿No? Evidentemente, en la época virreinal, vemos que todavía existen y tenemos noticias de ellas hasta el siglo XVII, de hecho. Correcto. ¿No? Pero después justamente empiezan a, ¿cómo podemos decirle? A mestizarse, ¿no? A mestizarse y a renunciar de alguna manera a sus identidades indígenas en pro de blanquearse de alguna forma, ¿no? Y de esta manera empiezan a desaparecer los manteños. Otros huyen precisamente hacia el interior, hacia la zona interior de la provincia de Manabí, pero nos dejan algunos restos arqueológicos que son muy importantes. Justamente uno de esos es el famoso Cerro Jaboncillo. Pero antes de eso, quería contarles algo que justamente estaba investigando antes de grabar este podcast. Es que en la costa de Manabí, muy cerca de lo que es Manta, hay una especie de corrales de madera, de piedra. Sí, ajá, exacto. Y era para poder pescar más fácilmente. Tener un corral. Exacto. Son como unas piscinas que para que los peces entren y ya no pueden salir. Y ahí es fácil poder pescar. O sea, estos manteños son muy avanzados. Por eso yo cuando al inicio les dije la palabra sofisticado, no estaba exagerando realmente, ¿no? O sea, el desarrollo de balsas, pero de imagínense, piscinas, hemos conversado muchísimas cosas en este podcast y prácticamente de todo lo que... no, y no se habla mucho en lo que son los libros de texto escolar, ¿no? O sea, prácticamente pasa desapercibido todo esto. Y además hay que tomar en cuenta que las ligas de mercaderes, los manteños, los caranquis y los cañaris son los tres protoestados que estuvieron a punto de convertirse en un estado de no ser por la invasión inca y después la hispana. Exacto. O sea, ellos tres pudieron haberse convertido en un estado porque estaban bastante bien... se me va la palabra, organizados, ¿no? Ya casi a un nivel estatal, ¿no? Entonces, en este caso de la Liga de Mercaderes, justamente como les decía, casi como una comunidad andina de naciones, ¿no? Como una Unión Europea de alguna forma. Y me parece exacto lo que tú dices, increíble que no se abre más a profundidad de esta clase de culturas, ¿no? Y de lo que deja. Y debemos sentirnos orgullosos, ¿no? Que nuestros antecesores, nuestros antepasados más que antecesores, hayan hecho cosas maravillosas que hasta ahora seguimos hablando de ellos. Claro. Y que de hecho yo considero que esto se debería hablar no solo en nuestros textos, sino en los textos americanos, en un texto de la escuela primaria de alguien de Colombia, de Perú, de México, hablar de los manteños, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos visto que en nuestros textos, en otro video hemos analizado eso, se habla de los aztecas, de los egipcios, de los griegos, o bueno, hablando puntualmente de América, de los aztecas, de los incas, se ha hablado de otras sociedades precolombinas que sí son importantes y que sí se merece que se mencione. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo falta para nosotros poder difundir esta historia, ¿no? Que se sepa en toda América acerca de esta sociedad, pues que como ustedes mencionaron era pionera, era sofisticada y que era de las pocas, por no decir la única, que sabían pues dominar toda esta serie de habilidades, ¿no? El buceo, el comercio, no me imagino qué labiosos que han de haber sido esos manes. Totalmente. Ajá, porque hablaban varios idiomas. Varios de hecho, idiomas, correcto. La conjetura de por qué los hispanos de 1526, Bartolomé Ruiz, entiende lo que dicen los manteños, es que probablemente los manteños hablaban un idioma aborigen que los españoles ya habían escuchado en Mesoamérica y por eso pudieron entenderles. O sea, los manteños eran incluso políglotas, porque evidentemente comerciante tienes que saber tal vez hablaron en idiomas. mexica, yo qué sé, y los manteños sabían. Y tenía un traductor mexica, exacto, podría ser eso.
Y después interesante, utilizaría a uno de estos manteños, del famoso Felipillo, como traductor del quechua de los incas. Ah, Felipillo era de los manteños huancavilcas, ¿no? Sí, esta es una conjetura en realidad, o sea, es una hipótesis, ¿no? De que uno de estos balseros que se encuentra en 1526 es quien se va a convertir en el famoso Felipillo y le serviría de intérprete a los españoles en el encuentro con los incas. Qué interesante. Ahora, entonces es súper importante todo esto. Pero imagínense, ahora estamos hablando solo de la comercialización, cómo eran las ciudades donde ellos vivían. Eran prácticamente unas metrópolis muy avanzadas, ¿no? Incluso Correcto. hace algunos años hicieron una investigación justamente en Cerro Jaboncillo. Encontraron que son más de 3.000 hectáreas que estaban habitados por estos mantenses. Hasta 7.000 hectáreas ha llegado a mencionar Sí. Juan Gijón acá. Claro, lo que pasa es que las 3.000 metrópoli. son las que son declaradas en este momento como sitio Como zona arqueológico de protegida. identidad nacional. También, por ejemplo, la zona de Manta, que su nombre original es Jocay, en la zona sur de Manta, hasta el siglo XX se podían ver vestigios de la ciudad de los Mantas. Y que después lo utilizaron como cantera, lamentablemente, ¿no? Sí. Y en la actualidad también están las piscinas de Lihuiqui, también como un sitio arqueológico, y Agua Agua Blanca, Blanca, exactamente, que es en donde habría estado otro de los cacicazgos importantes, además de Manta. El otro era Salangome, ¿no? Que estaría alrededor de Hoja Blanca. Entonces esos son como los 3 lugares arqueológicos más importantes de los manteños. Evidentemente los huancavilcas tienen otros tantos en la península de Santa Elena. Lamentablemente el tema de los tacames no, porque la ciudad de Atacames se asienta sobre el lugar de la ciudad de Tacames, de los tacames originales, ¿no? Y ya Entonces, eso desapareció. también hace que desaparezcan las tolas que describen en las crónicas de Sámano Jerez, que habían varias tolas en esta ciudad de Atacames. Ajá. Ah, mira, qué interesante. Bueno, nada más yo quería hacer un disclaimer. Cuando hemos hablado de los manteños, nos estábamos refiriendo a los manteños huancavilcas, ¿no? A esta especie de no sé si decir confederación informal entre los no manteños solo y les incluye a huancavilcas, los ¿no? manteños de Huancavilcas, como vemos, pues va a los Tacames, a la zona de Tumaco, Los jamacoaques, como los una confederación, Jamacoaque, ¿no? los Tumbes, los correcto. Punaes, los Chonos, claro, o sea, no solo es manteños Huancavilcas, por eso creo que lo ideal es describirles como liga de mercaderes, son varias culturas inmersas en esta confederación, creo que la palabra está bien, Sí. es confederación. Sí. Bueno, ahora también se sugiere que esta tal vez sea la razón por la que la Liga de Mercaderes a lo mejor no fue incorporada de facto por los incas, porque tenían pues su poder de negociación. Así es. Yo quiero imaginar que ellos decían, mátame a ver quién te va a cosechar la concha espóndilo. Así es, Entonces, totalmente. más bien llegaron a un acuerdo ¿Quién te va comercial. a comercial hasta Como el buen norte? comerciante llegaron a un acuerdo. Y llegaron claro. a un acuerdo comercial, Y es correcto. muy probable, yo estoy casi de acuerdo con eso y estoy casi seguro en mis adentros que esa es la verdadera razón del por qué las culturas de la costa ecuatorial no fueron incorporadas de manera tácita o de manera belicosa y violenta al imperio del Tahuantinsuyo, sino con alguna especie como de estado satélite casi. Correcto. Como una Entonces, especie yo creo de que va acuerdo por ahí, o algo por en ahí, efecto. ajá. Entonces, Claro. incluso hasta eso, imagínense poder tener ese poder de negociación con el imperio más grande de Latinoamérica. Qué chévere. Ajá. Sí, correcto. ¿Y a qué islas habrán viajado, no? ¿Qué conocieron? Ajá. Yo supongo que Nina Chumbi, como Nina es fuego y Chumbi bien puede entenderse como isla o como cinturón, entonces quizás Nina Chumbi era Galápagos. Y Agua Chumbi, agua en cambio es como lejano, entonces quizás esas islas lejanas eran las de Oceanía. Yo ya Digo, decía, quizás ¿por qué por ahí no le puede ser. mencionaste a Galápagos en este Sí, tenía que hacer la pequeña mención a Galápagos, Sí, Chris, perdón. casi al último. El futuro gobernador de Galápagos. Claro, Sí, exactamente. sí. Pilas, 2050, vean este video. No, mentira. Y bueno, Muy bien. después de tanta información que a pesar de eso creo que nos falta un Falta montón, demasiado. Sino Sí. que estamos tratando de no hacer los podcasts tan largos como los anteriores. Pero creo que esto es un abrebocas para que las personas mismo se interesen. Les he hablado del blog, allí hemos hablado de varios libros incluso, entonces allí tienen crónicas y todo para que puedan seguir adentrándose en información y puedan conseguir Creo que muchísimo los más. tres hemos en algún momento hablado sobre los manteños, ¿no? Ujú. Sí. Ajá, porque es importantísimo y creo que es la oportunidad para que también más gente se interese en investigar, porque todavía estamos encimita, ¿no? En pañales. Estamos En en pañales, pañales en la ajá. historia precolombina ecuatoriana. Ajá. Sí, sí. Recién nomás descubrimos esto del cacao, ¿no? Que se entendía Claro. que el origen era en Mesoamérica, pero ya se encontró uno más antiguo en esta sociedad que también se acababa de descubrir del 5000 a.C., que era la Exacto. Mayo Chinchipe Marañón, La que se Mayo encontraba en la Chinchipe. actual Amazonía ecuatoriana y en una porción de la Amazonía peruana también. Así que algún momento también hablaremos del cacao
y de la Cacao, cultura ajá. Valdivia, que creo que hay que profundizar también, que Sí, es muy importante. totalmente. Y tal vez estudiar más a profundidad sobre estas sociedades, ¿no? Yo traje Ahí este libro. recomienda nuestro libro, que es Sí, chéverísimo. miren, este libro se llama Sellos, la potencia del ícono, lo encuentran en el Museo Casa del Alabado y aquí se puede ver que ya existía, no quiero decir que sea una escritura, pero sí era una manera de identificarse. No sé, me invento, yo me identifico con un pájaro, entonces yo tengo un sello en el cual yo, pues tal cual como un sello actual, voy poniendo mi marca en todo lado. Como una rúbrica. Como ¿no? una especie de rúbrica, y justamente eso es lo que se menciona y lo que se puede evidenciar en estos sellos, que tienen justamente esa cosita para pues agarrar con la mano, ¿no? Ustedes pueden ver en el mango, se encuentra en la parte de aquí, y pues ¡pran! Le estampan ahí con su... Las primeras notarías. ajá. Este es el notario de Manabí, del siglo V. Y no era el Cabrera, ¿no? Exacto, el notario Claro, Cabrera. no, ese era del oro. Era del oro. No, pero bueno, también es parte de la Liga de Comerciantes del oro. Claro, si es que es del oro, sí, pega. Claro, Y pero pues, sí, o sea, ajá. es muy interesante todo lo que se puede encontrar. Y también qué pues eso chévere. ayudaba pues el tema de la vestimenta y todo, y quizá eso también les ayudó a potenciar el tema de ser comerciantes, les ayudó también a potenciar el tema del arte. Ya solo para terminar, miren, por ejemplo, estos sellos son cilíndricos, y eso quiere decir que ustedes como que le hacen rodar sobre una superficie plana, sobre una vestimenta, sobre su propia piel, y empiezan a tener estas figuras, ¿no? Entonces es muy interesante, es muy bonito, les invitamos a que estudien sobre nuestra ¿Y historia dónde pueden precolombina. encontrar ese libro? En el Museo Casa del Alabado, que se Chévere. encuentra en el Centro Histórico de Quito, justo al lado Y de de la paso iglesia se San dan una Francisco. vueltita por Se el dan museo. una vuelta por ese museo. Que también pueden encontrar todo lo que está en ese libro. Todo lo que está aquí es impresionante, amigos, así que Y también bienvenidos. varias figuras, incluidas las de los Hamacoaque, que tienen un nivel escultórico muy parecido al de las Brutal. culturas Es la mejor asiáticas, colección, ¿no? que no es coincidencia a través de lo que hemos visto de la Exacto. navegación transoceánica. Tiene muchas características Sí, similares. eso sigue siendo interesante, ¿no? Las semejanzas que hay con algunas civilizaciones asiáticas, ¿no? Por ejemplo, los techos de los tolitas son como que medios asiáticos, Ujú. sí. Pero bueno, eso ya les hablaremos a detalle en otro episodio. Ujú. Así que nada, queremos agradecerles por quedarse con nosotros a lo largo de este podcast. Esperamos que les haya sido interesante, que les haya abierto una interrogante más sobre la historia ecuatoriana, sobre la historia antes de que existiera el Ecuador incluso, ¿no? Y de cómo nos relacionamos con el resto del continente, y que sí, las sociedades precolombinas de la zona ecuatorial pues también tienen bastante importancia para la historia de nuestro continente. Y también decirle que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran como Los Ladrillos del Ecuador, La Chulla Historia y Ecuadorian Ball. Tenemos nuestras redes tanto en Facebook, Instagram, TikTok, Spotify también, que nos pueden seguir ahí, y posiblemente ya, ojalá, podamos subir en la plataforma de Apple Music. Así que síganos y también divulguen, porque entre más nos recomienden, más gente nos puede ver. Sí, esa es la siguiente parte del entendimiento de nuestra historia y de nuestro proyecto, que ustedes divulguen y difundan lo que están viendo a través de estos canales. Si se quedan con esta información, pues solo se queda entre nosotros, pero lo importante es que esto ya se promulgue, ¿no? Como decíamos, quién sabe, en unos pocos años, gracias a ustedes y a nosotros, vamos a conseguir que en toda América se aprenda sobre los mateños huancavilcas. Ya no sea necesario en podcast, sino simplemente ir a la escuela. Así es, así que nada, nuevamente agradecerles, y nos estaremos viendo en el próximo episodio de Los Hijos del Yugo. Gracias por vernos, gracias a nuestros auspiciantes, y nos vemos en una próxima ocasión. Nuevamente no se olviden de venir aquí a Arte Cielo, en la calle Los Ríos, el barrio La Tola, en Los Ríos entre Oriente y Esmeraldas, y de consumir Guaya, leche de avena. Leche de Ay, avena. sí, Guaya. Que es una opción oficial. Ajá, correcto, Sí, que ya es tenemos una, auspiciantes. es una opción muy saludable, justamente por eso la hemos aceptado. Ordeñada de cada hojuela de avena. Y además disfruten de esta hermosa vista, ¿no? Que tienen todo su esplendor al Centro Histórico de Quito, que ahora es nuestro telón para este podcast. Desde Quito. Muy Desde bien. Quito para el mundo. Exactamente. Así que Nada. muchas gracias, amigos, nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Adiós.